Qué bendición encontrarnos de nuevo, precisamente en el espacio para considerar las cosas que Dios ha querido que nosotros entendamos, que nosotros conozcamos, para un día poder estar precisamente ante su presencia. Y como siempre, bienvenidos, que Dios bendiga a cada uno. Les invito para tener una oración. Bondadoso Padre, alabamos y bendecimos tu nombre. Gracias, Señor, porque todo lo que tú haces, lo haces para nuestro bien. En esta hora, suplicamos que la luz de la sabiduría del cielo brille sobre nosotros. Que tu Espíritu Santo nos ilumine, nos conduzca a un mejor entendimiento de tu voluntad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Hoy estaremos reflexionando acerca de un concepto, una palabra que es sumamente importante si consideramos el número de veces que aparece en la Biblia, ¿no? Y es precisamente el concepto de siervos, o también podríamos decir esclavos. En la Sagrada Escritura hay alrededor de unas 900 referencias a la palabra siervos y 65 más o menos referencias a la palabra esclavo. Entonces quiere decir que tenemos ahí casi, si sumamos las 900 con las 65, casi nos acercamos a 1000 referencias a este concepto, ¿no? Al concepto de siervos. Esto debería indicarnos que es algo que Dios desea, a lo que Dios desea que le pongamos atención. De lo contrario, no aparecería tantas veces, ¿no? Y entonces, la primera pregunta que nos sale es: ¿y qué es un siervo? ¿Qué es un siervo? Y un siervo, según la Real Academia Española, es una persona que tiene el deber o la obligación de servir. Y agrega, sin salario. Por supuesto, este es el concepto, digamos, que tenemos en el idioma secular, en el castellano, ¿no? Ahora, espiritualmente, veamos el significado de lo que es ser un siervo o un esclavo espiritualmente. Y según la Biblia, nosotros podemos espiritualmente ser siervos o esclavos de dos patrones o de dos amos, por decirlo de alguna manera. Y Romanos, el capítulo 6 y el verso 16 nos dice así: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Y luego agrega: sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Entonces, la palabra siervo está determinada por la voluntad de obedecer. Entonces, ¿a quién obedecemos? Indica de quién somos siervos. Y eso es lo que dice la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Somos esclavos, dice, de aquel a quien obedecemos. Y entonces aclara que si obedecemos al pecado, entonces somos esclavos del pecado. Y si obedecemos a la justicia, y eso es decir, a lo correcto, a la voluntad establecida por Dios, entonces somos esclavos o siervos de la justicia. Pero ahora la pregunta es: ¿y cómo es esto de ser siervos de la justicia? ¿Quiénes son los siervos de Dios? Porque los siervos de la justicia son los siervos de Dios, porque Dios es justo. Y claro, la respuesta que podemos
derivar de lo que leímos en Romanos, el capítulo 6 y el verso 16, es que los siervos de Dios son los que se someten a Dios, los que se entregan para obedecer la voluntad de Dios y que por lo tanto se ponen a su servicio. Y el ejemplo perfecto del siervo es nuestro Señor Jesucristo. Dice en Mateo el capítulo 20 y el verso 28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. En otras palabras, Jesús estaba diciendo, el Hijo del Hombre no vino aquí para ser el amo, sino para ser el siervo. Y por eso precisamente se le identifica en el Antiguo Testamento como el siervo sufriente, especialmente en el profeta Isaías. Y termina el verso diciendo, y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, los que imitan al Señor Jesucristo en el servicio, esos son los verdaderos siervos de Dios. Alguien puede proclamar que es un siervo de Dios. Sin embargo, si se niega a obedecer algo que Dios ha mandado, eso desmiente su pretensión de ser siervo de Dios. Eso es lo que dijo el Señor Jesús. En Lucas el capítulo 6 y el verso 46, Jesús hizo esta exhortación. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Esto es un reclamo. Jesús está diciendo, miren, no digan que son mis siervos si hacen otra cosa distinta de la que yo he mandado. Eso es lo que él está diciendo, ¿no? Él dice, no me digan que soy su Señor. Yo no soy Señor de ustedes si ustedes no me obedecen. Eso es lo que está diciendo. Los siervos de Dios entonces son aquellos que obedecen lo que Dios dice en su palabra, la Santa Biblia. Los que no hacen eso, entonces tienen otro Señor. Porque somos siervos de aquel al que obedecemos. Entonces no hay opción. Jesús dijo, yo seré su Señor si ustedes me obedecen. Si ustedes no me obedecen, no me digan Señor, Señor. Eso es lo que él dice. Y en Juan, el capítulo 8 y en el verso 34, Jesús agregó diciendo, de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y es decir, el que no obedece lo que Dios manda es siervo o esclavo del pecado. Porque solo tenemos dos opciones. No hay más opciones. Es la opción, por supuesto, estamos hablando espiritualmente, ¿no? No tenemos más opciones. Obedecemos a Dios y a la justicia, o de lo contrario, ya estaremos obedeciendo al pecado y seremos esclavos del pecado. Los siervos de Dios tienen claro, no tienen absolutamente ninguna duda de que su fidelidad, su lealtad le corresponde exclusivamente a Dios. Nada más. Dios es su dueño. Y por lo tanto, la obediencia a su amo, a su señor, a su dueño, es 100%. No puede ser 99%. Tiene que ser 100%. Y bueno, seguimos considerando el ejemplo de siervo perfecto que fue nuestro Señor Jesucristo. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4 y en el verso 10, encontramos, Jesús le dijo a Satanás, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Punto.
Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. En otras palabras, Jesús está diciendo aquí, no puedes ser siervo de nadie más, porque el siervo es el que sirve. Y solo a Él servirás, dice. Solo puedes ser siervo de Dios si tienes salud espiritual. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Es decir, solo puedes ser siervo de Dios. No debes ser siervo de nadie más. Y en el capítulo 6 y en el verso 24 del mismo Evangelio de Mateo, el Señor Jesucristo agregó: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. O también podemos decir con toda legitimidad, no puede servir a Dios y a otro. Entonces, a menudo escuchamos que alguien dice, yo he consagrado mi vida a tal santo. O algunos dicen, no, mire, yo me he consagrado a María, por ejemplo. Y claro, María, una mujer ejemplar, santa, ¿verdad? Esperamos conocerla en el cielo. Cuando resucite y vaya al cielo también con nosotros. Sí. Pero igual, Jesús dice, el Señor nos dijo, bueno, pueden ser siervos míos y siervos también de alguien más, de nadie. Él se reserva el derecho de poseer exclusivamente la servidumbre de los suyos. Es claro, no admite algo más. Dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. De ahí que se acabó. No hay opción para otra cosa. Ahora, el siervo entonces es el que sirve, porque sirve a un amo. Y ya hemos estado diciendo antes que solo tenemos dos opciones. La opción de servirle a Dios, y en el momento en que decidimos no servirle a Dios, entonces ya nos hemos convertido en siervos del pecado, y eso encierra la fidelidad a cualquier otra cosa o cualquier otra persona. Ahora bien, la actitud natural de la persona carnal, no renovada por el Espíritu Santo, no es la de querer servir, sino la de querer ser servido, es decir, lo contrario de lo que el Señor Jesucristo dijo. Y nosotros lo vemos reflejado claramente en la actitud de los discípulos. Es interesante cómo había riñas entre ellos y celos. ¿Por qué? Porque ellos querían estar uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y cuando la mamá de Santiago y Juan le pidió eso a Jesús para sus hijos, porque ellos le dijeron, entonces todos los demás se enojaron. ¿Por qué? Porque se les habían adelantado a ellos, porque ellos también querían ese puesto, ¿no? Ellos estaban pensando en un puesto de privilegio, un puesto en el que ellos pudieran ser servidos. Entonces, claro, todos tenían esa ambición, la ambición de buscar ser servidos, y esa es, como dije antes, la reacción natural de todo ser humano. Sin embargo, y es interesante porque todos querían tener el puesto de privilegio, pero cuando llegó el momento que llegaron al aposento alto donde iban a celebrar la Santa Cena, entonces nadie, ni uno solo, cero, estuvo dispuesto a lavar los pies de los demás. Es decir, no tenían la actitud de servicio. Es decir, hasta ese momento ellos no habían entendido que el cristianismo se trata de ¿qué? De ser siervos. No lo entendían, ¿no? Entonces, claro, ni uno solo. Y nos cuenta el deseo de todas las gentes, que dice que
unos a otros se miraban a ver quién iba a rebajarse para tomar el lugar del siervo y lavar los pies de los demás. Y Jesús los dejó a ver si alguno se iba a animar a hacerlo. Entonces, claro, finalmente nadie se animó. Es decir, todavía ellos no habían asumido su papel de ser siervos. Y entonces Jesús, nuestro modelo perfecto, Él se ciñe la toalla y Él comienza a demostrar que precisamente el cristianismo, la esencia del cristianismo, consiste en ¿qué? Consiste en la de asimilar, en la de entregarse. ¿Para hacer qué? En la de humillarse, para ser siervo. Siervo de Dios y siervo del prójimo. Precisamente. Y mientras eso no sea una realidad en la vida de una persona, puede ser religioso. Puede ser religioso. Pero simple y sencillamente, igual que los discípulos, hasta ese momento, simple. Podrán ser religiosos, pero no siervos de Dios. Porque precisamente siervo viene de ¿qué? De estar dispuesto a formar parte de la servidumbre. Es decir, estar dispuesto a servir sin esperar ninguna recompensa. Ahora, cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal, esto le da vuelta a nuestra mente. Nos transforma. Es lo que la Biblia le llama, y Jesús le llamó en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, nuevo nacimiento. Nuestra mente egoísta, nuestra mente orgullosa, nuestra mente carnal, nuestra mente inconversa, está buscando ¿qué? Está buscando el privilegio de estar sobre los demás, de obtener sus servicios. Pero cuando tenemos el encuentro con nuestro Señor Jesucristo, Él, y abrimos nuestra mente y nuestro corazón para recibirle, entonces Él se convierte en el Señor de nuestra vida. Y entonces transforma nuestra mentalidad. Y es así, y esa es la única manera, ese es el único camino por el cual una persona común puede pasar a ser ¿qué? Un siervo del Dios Altísimo, que alberga en su corazón y en su mente el deseo de servir que tenía Jesucristo. Hermanos y amigos, eso es un milagro. Es uno de los milagros más hermosos. Cómo una persona arrogante, orgullosa y egoísta puede ser intervenida por el Espíritu Santo y puede ser convertida en una persona mansa y humilde, dispuesta a ¿qué? Dispuesta a servir. Es decir, convertirse ¿de qué? Convertirse en un verdadero siervo de Dios. Los siervos tienen privilegios que otros no tienen. Y es interesante porque me gusta pensar cuando el Señor Jesucristo entró en Jerusalén, aquel primer día de la semana. Entra en Jerusalén. Y entonces él iba montando en un burrito. Y la gente ponía ¿qué? Y la gente ponía alfombras, ¿vale? Para que Jesús pasara. Y adornaban con palmas y con ramas de olivo y todo eso. Entonces, era para Jesús. Pero como iba montado en el burrito pasaba por las alfombras. Es decir, ese burrito tuvo el privilegio de recibir, alcanzar, mejor dicho, toda esa algarabía y
pasar sobre esas alfombras que no eran para él, eran para su amo. Pero el burrito iba siendo que prestando su servicio a nuestro santo Mesías. Y un poco parecido pasa, tal vez es un poco burda la comparación, pero un poco parecido pasa con esto de ser siervos, ¿no? Los siervos tienen privilegios que no es que sean de ellos, pero como están al servicio de su Señor, de su amo, esto también les alcanza, ¿no? Y uno de esos privilegios, por ejemplo, es el entendimiento de la palabra de Dios. El entendimiento de los propósitos de Dios. Claro, como permanecen con su Señor, como escuchan a su Señor, entonces van entendiendo cosas que otros no logran entender. Y encontramos en la palabra de Dios, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1 y en el verso 1. Dice así el pasaje: la revelación de Jesucristo que Dios le dio, dice, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a sus siervos. Ahora note, la revelación dice que es para manifestar a sus siervos. Ya dijimos que los siervos de Dios son aquellos que le obedecen, son aquellos que solo tienen un Señor, son aquellos que han dicho: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Son aquellos que han entendido que no se puede servir a dos señores o señoras. No se puede. Entonces, claro, es a ellos a los que se les manda a dar la revelación. Y esto explica por qué hay tanta gente que se topa con la Sagrada Escritura y no entiende. No entiende, es bien corriente. A veces uno pregunta a la gente: mire, ¿y usted ha estudiado la Biblia? Fíjese que he intentado, pero no le entiendo. De verdad, sí, bueno. Probablemente el origen esté aquí. Probablemente, ¿verdad? Entonces, sí, claro, a veces uno pregunta: no, dicen algunos fácilmente, ¿no? Eso está sellado, dicen, eso nadie lo puede entender, ¿verdad? Sería un contrasentido que Dios le llamara revelación a algo y que esté sellado. El mismo libro dice allá al final, en el capítulo final: no selles esto, le dice a Juan. No. La explicación es que la revelación es para sus siervos. ¿Usted quiere entender esto? ¿Usted quiere entender estas cosas? ¿Usted quiere entender la palabra del Señor? Bueno, entonces el camino es que usted sea un siervo legítimo del Señor, porque precisamente Dios ha dado la luz para sus siervos. Dios no la ha dado para los siervos de otro. No. Aquí dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos. No lo olvide. A mí me encanta porque en la Biblia tenemos dos ejemplos en los que podemos ver vívidamente, podemos ver claramente esto de que la revelación es dada a sus siervos. El primer caso lo tenemos en Egipto, con el caso de José, el hijo de Jacob. Sucede de que el faraón tuvo sueños y se le repitió varias versiones de los sueños. En realidad era un mismo sueño que había sido presentado con varias figuras o símbolos distintos. Y dice Génesis capítulo 41 y el verso 8: sucedió que por la mañana, dice, después de que el faraón había tenido estos sueños, estaba agitado su espíritu, porque él no entendía qué significaba eso. Y envió, dice, e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios.
Es decir, Faraón mandó a llamar a todos sus siervos, a los siervos de él, a los siervos de Faraón, los magos, los sabios. Y les contó Faraón sus sueños. Y mire que es interesante cómo termina el verso. Este es el verso 8 del capítulo 41 de Génesis. Dice: mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Interesante. Los magos y los sabios serían el equivalente de quienes ahora, de los intelectuales, de los eruditos, ¿ya? De toda esta gente que a veces nosotros pensamos que tiene todas las respuestas. Sin embargo, ¿qué dice la Escritura? No hubo, dice, quien los pudiese interpretar a Faraón. Y claro, afortunadamente alguien le dio asesoría a Faraón y le dijo: yo conozco a alguien que puede. Y entonces mandó a llamar trajeron a José. Entonces, recordemos, los siervos de Faraón no pudieron. Eso, no pudieron. Pero ahora mandan a llamar ¿a quién? Mandan a llamar a José, siervo de Dios. Y sabemos que José era un siervo de Dios tan fiel y tan leal que esto quedó registrado. No debemos olvidar nosotros. Hemos dicho que el siervo es obediente en todo, 100%. Es el siervo. Y no debemos olvidar nosotros esta prueba a la que se vio sometido José. La mujer de su patrón, de Potifar, trató de ¿qué? Trató de seducirlo, ¿no? Y entonces él, como buen siervo, leal a su amo, a su Señor y a su Dios, dijo: ¿cómo haría yo este grande mal? Y pecaría contra Dios, contra mi Señor. Estaba probado, era un hombre obediente, era un verdadero siervo de Dios. Porque cualquiera podría haber pensado: bueno, aquí nadie me está mirando, además esta mujer tiene posibilidades de ocultar y manipular las cosas, etc. No, sin embargo, el siervo de Dios no claudica. El siervo de Dios se mantiene fiel, no importa las circunstancias. Bueno, de hecho, a través de toda la historia, los siervos de Dios han preferido morir que ser desleales a su Señor. Durante toda la Edad Media lo vemos, ¿no? Y claro, esto no era nuevo en la Edad Media. Los profetas fueron martirizados. Esteban fue martirizado. Pablo también fue martirizado. Entonces, y Pedro, etc. Entonces, claro, esos son los siervos. Los siervos que están dispuestos a obedecer cueste lo que cueste. Y José demostró que era un verdadero siervo de Dios. Entonces, ante la inutilidad de los siervos de Faraón, entonces ahora traen a un siervo de Dios. Ahora, note, dice, y claro, cuando traen a José, el Faraón le dice: dice, tú puedes, me han dicho que puedes. Y mire usted qué lindo. José, un verdadero siervo de Dios, dice en el verso 16: respondió José a Faraón diciendo: no está en mí. Dios será el que te dé respuesta. Mire qué hermoso. ¿Por qué? Porque el siervo de Dios es humilde. Él no se atribuye cosas que puedan inflarle su ego, su orgullo. Reconoce que él no sabría nada si no fuese porque Dios se lo ha hecho conocer. Entonces, claro, él dice, me encanta, ¿no?, la humildad, la fidelidad y la humildad de José, cuando dice: no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Y entonces, claro, Dios le mostró a José de qué se trataba el asunto, y José lo expone ante Faraón, y esto fue una bendición para Egipto,
para toda la población de Egipto. Imagínese usted, la intervención de un siervo de Dios evitó la hambruna para toda esa gente. Esa gente pudo haber muerto de hambre. Sin embargo, Dios, que es tan hermoso, tan lindo en nuestro Señor, utiliza a su siervo, ¿para qué? Para hacer un plan, para revelar primero qué es lo que vendría, ¿no? Y hacer un plan que resulte en bendición para los demás, ¿no? Para todos. Y me encanta que en los versos 38 y 39 del capítulo 41 de Génesis, el testimonio que da el faraón, dice así: y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Así es. Es que el Espíritu de Dios no puede morar en los infieles, en los desleales, en los orgullosos, en los arrogantes, en los egoístas. No puede. No. Sino en los humildes, en los fieles, en los obedientes, ¿no? En los que tienen el corazón dispuesto a obedecer lo que Dios diga. En eso. Y entonces Faraón reconoce y dice: hallaremos otro en quien esté el Espíritu de Dios. Y dijo Faraón a José: pues Dios te ha hecho saber todo esto. No hay entendido ni sabio como tú. Ahí está. Entonces, es totalmente coherente con lo que dice en Apocalipsis 1. Apocalipsis 1 dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos. ¿A quién se le dio la revelación aquí? ¿Se le dio a los magos, a los sabios? No. ¿Se le dio a quién? A su siervo. A su siervo. Entonces, igual. Veamos otro caso. Otro caso ejemplar es el de Daniel en Babilonia. Primero, cuando Dios le muestra lo que habría de pasar a Nabucodonosor. Y luego, recordemos, Nabucodonosor tuvo el sueño y olvidó el sueño. Y entonces él buscó que mandó a llamar también a todos sus siervos, a los siervos de Nabucodonosor, para que le dijeran cuál era el sueño, para que le dijeran qué era todo, ¿no? Y entonces, sin embargo, fue inútil. Igual que en el caso de Egipto, fue inútil, porque la revelación, la luz del cielo, es dada a los siervos de Dios. Y dice, y entonces, claro, al ordenar que todos los sabios sean ejecutados, entonces esto llega a Daniel. Y Daniel pide una oportunidad. Y dice en el capítulo 12 y el verso 27 de Daniel: Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Es interesante. Entonces dice Daniel, lo que estaba diciendo es: no, dice, este no es un asunto que está en el dominio de los seres humanos, pero hay un Dios en el cielo, dice, él sí puede. Y entonces dice el Daniel, entonces va y como siervo fiel, recordemos que él se había negado a comer de la comida del rey, como siervo fiel que era, ¿no? Se había negado a comer de la comida del rey. Se había mantenido fiel aún en las cosas pequeñas. Y es que eso es lo hermoso con los siervos, ¿no? Los siervos no son aquellos que dicen: esto es importante, esto sí voy a obedecer, y esto no tiene importancia, así que esto no lo voy a obedecer. No, señor. Su lealtad es 100%.
el 100%. Y entonces Daniel mostró su fidelidad. Igual nosotros vemos que la fidelidad de Daniel era extrema, ¿no? Era 100%. Cuando fue amenazado de ser echado al foso de los leones, si él no adoraba de alguna manera al rey, entonces Daniel dijo, no, yo no voy a hacerlo, voy a seguir adorando a mi Dios, fiel, aún a riesgo de su propia vida. Es el verdadero siervo, ¿no? Entonces, claro, Dios le mostró a Daniel el sueño y la interpretación. Y no debemos pasar por alto que esto le salvó la vida a todos los otros, porque todos estaban bajo decreto de muerte, ¿no? Ahora, pero ese no fue el único caso cuando Dios le muestra a su siervo la revelación. Esto también se repite en el capítulo 5 de Daniel, ya no con Nabucodonosor, sino que ahora el que estaba ejerciendo la autoridad o el poder en Babilonia, la capital del imperio, era Belsasar. Y recordemos que Belsasar, estando en una fiesta blasfema, entonces una mano misteriosa escribe en la pared y él queda espantado, ¿no? Queda temblando. Dice la palabra de Dios que las rodillas le chocaban una contra la otra. Tenía pánico. Y dice el verso 8 del capítulo 5. Entonces fueron introducidos, y note que dice, todos los sabios del rey. Todos los sabios del rey. Otra vez, ¿no? Eran los siervos del rey. Los eruditos, los intelectuales. Fueron introducidos todos los sabios del rey. Pero miren lo que dice el verso luego, ¿no? Dice, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Otra vez. Igual que en Egipto, igual que en Babilonia unos años antes con Nabucodonosor. Y entonces ahora nos encontramos en la misma situación. Y déjeme decirle algo. Lo mismo pasa hoy. Yo me quedo sorprendido cuando uno escucha a algunas personas que supuestamente tienen altos títulos de teología, hasta doctorados, diciendo cosas que son contrarias a lo que dice la Escritura. Y autoridades religiosas mundiales, veneradas por millones de gente, diciendo cosas que son contrarias a la voluntad de Dios. ¿Ya? Y prácticamente aplaudiendo, ¿qué? Aplaudiendo el pecado mismo, ¿no? Es increíble, pero igual es por esto. Es por esto. Dice, ni uno no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Y dice en el verso 11, nos cuenta que hubo ahí la reina. Ella conocía a Daniel. Ella sabía que Daniel era un siervo de Dios. Y ella sabía que como siervo de Dios, Daniel recibía luz que no venía de los seres humanos. Y entonces dijo así, verso 11 del capítulo 5. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Claro, ella como era politeísta pensaba que habían varios dioses. Ella era babilónica. Pero ¿de qué estaba hablando? Ella estaba reconociendo igual lo que había reconocido Faraón, ¿no? Que así como en José moraba el espíritu de Dios. Y aquí ella eso es lo que está diciendo. Y dice, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría. ¿Cómo? Sabiduría de los dioses. Por supuesto. Y hermanos y amigos, mire, es interesante y es hermoso. Porque cuando usted no se sale de la palabra de Dios, cuando usted lo que dice es lo que está en la palabra de Dios, eso es sabiduría de Dios. Y a mí por eso me encanta decir, mire, yo no me he inventado esto es Dios que lo dijo. Entonces, si eso es extraordinario, eso yo no tengo nada que ver con que sea extraordinario. Es Dios.
Él es el que escribió. Todo el mérito es de Dios. Es Él. Y por eso es que aquí la señora dijo, Él dice, tiene sabiduría de los dioses. Y usted, siempre que usted cite la Biblia correctamente, entonces usted estará, ¿qué? Usted estará exponiendo sabiduría no suya, sino de Dios. Ese es el desafío. Y claro, aquí tenemos un problema, ¿no? Porque hay tanta gente religiosa hablando no sabiduría de Dios. Porque cada vez que se aparten, aunque sea 1 milímetro de la Sagrada Escritura, de la Santa Biblia, abandonaron la sabiduría de Dios. Y entonces cayeron ¿en qué? Cayeron en la sabiduría humana. Que no tiene valor. No tiene valor. Entonces, se reconoció que en los siervos es la presencia del Espíritu Santo. Y no olvide, no podemos contar con la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida a menos que nosotros tenemos la disposición a humillarnos, a abandonar todos nuestros prejuicios, a abandonar todas nuestras ideas previas, a abandonar nuestra arrogancia, nuestro orgullo, nuestro interés mundano, etc., ¿no? Abandonar todo eso. Mientras no hagamos eso, el Espíritu Santo no puede tomar lugar. Y mientras el Espíritu Santo no tome lugar en nuestra vida y no controle nuestra mente y no transforme nuestra mente, simple y sencillamente no podremos recibir la sabiduría de Dios. Recuérdelo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos. Y usted le pregunta, ¿es usted un siervo de Dios? ¿Es usted? ¿O todavía no? Si todavía no es un siervo de Dios, entonces considere esto. Considere esto. Y yo le garantizo que a la vuelta de ¿qué? A la vuelta de corto tiempo, usted estará regocijándose de que ha recibido tanta luz que antes usted ni sabía que existía. Es hermoso, ¿no? Es hermoso. Ahora, Dios no da la revelación a sus siervos para que ellos se crean superiores a los demás. No da la revelación a sus siervos para que ellos se vuelvan famosos o para que ellos obtengan riquezas materiales. No da para eso. Dios da la revelación a sus siervos porque es un Dios de amor y la da con un propósito más amplio que cualquier propósito, más amplio y más noble que cualquier propósito personal individual, egoísta. No. Recordemos, Dios concede la luz de la revelación a sus siervos porque ellos son instrumentos suyos. La da, como dijo en Mateo capítulo 5 y el verso 14, dijo así: vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Dios da la revelación, Dios da la sabiduría, Dios da el conocimiento de sus verdades profundas y hermosas a sus siervos, no solamente para su propio beneficio, para presumir, no, para querer volverse, no. Lo da para que lo compartan con los demás, para que iluminen al mundo. Por eso dijo: vosotros sois la luz del mundo, para iluminar al mundo con el conocimiento de la verdad, para que el mundo salga de la confusión en que se encuentra y que reina por todos lados. Mire, es increíble cómo el conocimiento de las verdades eternas del Evangelio o no existe, o es superficial, o está tan torcido. Es impresionante. Y
me llama la atención, pues, porque cuando a veces uno comienza a hacer preguntas a algunas personas, son religiosos como automáticos, ¿no? Bueno, entonces no entienden la profundidad, la hermosura y todo lo que significa el plan de la salvación. No lo entienden. No entienden lo maravilloso que es Dios y de qué trata, por qué Dios dijo esto, por qué Dios dijo lo otro. Es interesante. Y aquí hacer un paréntesis para decir de que desafortunadamente hay algunos que pretenden ser siervos de Dios que desaniman a sus congregaciones para el estudio de la palabra, sino que simplemente los acostumbran ¿a qué? Los acostumbran a que vivan por lo que ellos dicen, por lo que ellos les dicen. Y entonces que lo que hacen es propiciar un clima emocional y entretenerlos con eso. Y no pasa. Y me quedo maravillado. Y uno pregunta, ¿y cuántos hay? El otro día me encontré con alguien. Sí, iba en mi carrito. Y entonces iba caminando, él iba a subir, claro, una cuesta como de 1 kilómetro, ¿no? Y yo sé lo que eso es. Y entonces paré y le dije si se quería ir conmigo y entonces me dijo que sí. Y yo vi que me pareció que él iba a alguna iglesia. Y yo le pregunté, ¿a usted va a una iglesia? Sí, me dijo. ¿Y hace cuánto va a una iglesia? 3 años. Y he estudiado la Biblia. No tengo Biblia, me dijo. ¿Qué? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Una persona tiene 3 años de congregarse y no tiene una Biblia. Y si no tiene una Biblia, ¿qué quiere decir? Que no la ha estudiado nunca. Que simplemente vive ¿de qué? De lo que le han dicho. Y ese es uno de los errores y de los peligros más graves a los que está sujeta ahora la población en el mundo. Que no toman el tiempo ¿para qué? Para ir a la fuente original, a la palabra de Dios y entonces darse cuenta, ¿no? ¿Qué es lo que Dios dijo en verdad? Sino que viven de la palabra de otros, es decir, de una cosa de segunda mano, que podría estar contaminada. Yo no estoy diciendo que todo lo que los predicadores digan está incorrecto, ¿no? Eso me incluiría a mí en la lista. No. Lo que estoy diciendo es de que jamás va a haber un conocimiento cercano, exacto, mucho más exacto, a menos, y nunca vamos a saber si lo que un predicador está diciendo es correcto o no, a menos que nosotros nos tomemos el trabajo de ir y mirar qué es lo que Dios ha dicho en su palabra. Entonces, los siervos de Dios no reciben la luz solo para su propio beneficio, porque sí les beneficia. Pero la reciben ¿para qué? Para iluminar al mundo. Este mundo que sigue creyendo que el muerto, inmediatamente que se muere, se va para el cielo. O se va para el purgatorio, que no existe. Este mundo que sigue pensando en algunos casos de que no importa lo que hagan, todos van a ir al cielo, que todos se van a salvar. Tampoco. Este mundo que sigue pensando ¿en qué? En que se puede ignorar la palabra de Dios y no pasa nada. Este mundo que sigue creyendo ¿en qué? Que sigue creyendo en que los muertos pueden hablar y se pueden aparecer y todo eso. Es una confusión espantosa. ¿Por qué? Porque no se conoce la palabra de Dios, la sabiduría del cielo que no ha brillado ahí. Pero el conocimiento ahí está. Dios lo ha revelado a sus siervos. ¿Para qué? Para que ellos lo compartan con el resto, para disipar las tinieblas de la confusión que reina en el mundo. Mire, es impresionante. Hay un montón de gente que piensa que el séptimo día es el día domingo. Totalmente lo contrario. El día domingo no es el séptimo día. Ese es el primer día de la semana. Y entonces, claro, y
O sea, parte de la iluminación es ir entendiendo todas estas cosas. Hay bastante gente que no le importa la salvación porque piensa que la salvación consiste en estar flotando en una nube con un arpa, y eso qué aburrido, porque no entienden de qué se trata. Y mucho menos entienden que el honor de Dios está en juego aquí. Tampoco. No comprenden todo lo que pasa en el universo. ¿Verdad? Pero es precisamente por eso. Y entonces Dios da la revelación, la iluminación a sus siervos. ¿Para qué? Para que en la medida de que la gente lo permita, estos puedan compartir estas verdades. Obviamente el Señor dijo, bueno, si a ustedes no le oyen, digo, sacúdense los pies, váyanse. Porque el amor de Dios no se puede imponer. No, entonces dejaría de ser amor. No. Pero entendamos esto. La revelación, Dios la da a sus siervos para que ellos sean luz del mundo, respaldados por su sabiduría, por su palabra. Entonces, la misión de los siervos entonces es iluminar al mundo para que sea salvo y para que todo el mundo entienda a Dios, porque Dios es incomprendido. Algunos piensan que Dios es un verdugo, algunos piensan que Dios es el responsable de las guerras, de los terremotos y de las inundaciones y todo eso. No es así. No. Entonces, cuando recibimos la luz, nos damos cuenta qué maravilloso es el Señor, qué lindo es, y todo lo que tiene preparado para todos aquellos que al final decidan convertirse en sus siervos. Entonces decíamos que los siervos, sí, así como el burrito pasó sobre la alfombra, porque le servía al Señor, entonces igual tienen privilegios, algunos privilegios, que no los merecen, ¿verdad? Pero es por pura gracia, porque Dios así es de maravilloso. Entonces Dios, además de darles la revelación, la iluminación, además de eso, mire lo que dice la palabra, ¿no? Dice así, Mateo 25, 23 nos presenta las palabras que el Señor Jesucristo dirá a todos aquellos siervos que cumplieron la misión que les había encomendado. Y claro, por eso estamos en este esfuerzo de poner a su disposición que estas reflexiones, para que usted lo entienda, para que usted tenga la oportunidad de convertirse en un siervo de Dios, y que usted pueda escuchar estas palabras hermosas que voy a leer a continuación, para que estas sean para usted, para que Dios se las diga a usted. Mire, dice Mateo 25 y el verso 23. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y mire qué lindo va a terminar. Dice, entra en el gozo de tu Señor. Dios quiere decirle eso a usted. Es para usted, es para mí, es para todo ser humano. Dios quiere decir a todo ser humano, bien, buen siervo fiel. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Ah? Exactamente. Y entonces, claro, pero necesitamos hacer todos los arreglos que sean necesarios en nuestra vida. ¿Para qué? Para convertirnos en esos siervos, ¿no? De esos siervos que están dispuestos a qué? Están dispuestos a obedecer 100%. Que saben que no se puede servir a dos señores. Que saben que solo a Dios servirás. Y solo a Él adorarás. A nadie más. Y que toman en serio que la responsabilidad de compartir la luz del cielo que Dios en su misericordia les ha compartido con ellos. Así es. Entonces, entra en el gozo de tu Señor. ¿Cómo quisiera yo que usted escuche esas palabras, que Dios se las diga a usted cuando llegue el momento? Por supuesto, también quiero que me las diga a mí. Bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel.
sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Sí, el gozo del Señor es para usted. Dios quiso. Jesús murió en la cruz para que usted disfrute del gozo, de su gozo en el cielo. Y leemos también la bendición de los siervos, también incluye otras cosas, ¿no? Por ejemplo, en Apocalipsis el capítulo 7 y el verso 3 dice así, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Ahora, note, los que van a recibir el sello de Dios son los siervos de Dios. Y recibir el sello es sumamente importante. ¿Por qué? Porque si usted no tiene ese sello, simple y sencillamente el daño de las plagas postreras que se describen en Apocalipsis 15 y 16, que son denominadas las copas de la ira de Dios, simple y sencillamente van a caer. En otras palabras, los siervos de Dios serán sellados para ser protegidos. Entonces usted decide. Los siervos de Dios, dice aquí en Apocalipsis 7:3, serán sellados. ¿Para qué? Para que eso no les haga daño, serán protegidos. Es igual. Usted corre a proteger lo que es suyo. Eso es lo que Dios hace, ¿no? Además, dice en Apocalipsis el capítulo 11 y el verso 18, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos. Y oiga lo que dice, y de dar el galardón a sus siervos. En el capítulo 7 dijo que los siervos serían sellados para protección. Y aquí dice que serán galardonados. Y dice, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre. ¿Sí? Sello, galardón. Y Apocalipsis 19 y el verso 2 dice así, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Mire qué interesante. La sangre del apóstol Pablo, que lo decapitaron. La sangre de Santiago, que también fue muerto. La sangre de Pedro. Y la sangre de todos estos hermanos que por fidelidad a la palabra de Dios fueron quemados en la hoguera durante la Edad Media. La sangre de los hermanos que fueron arrojados en el circo romano para que los leones los despedazaran. De los que fueron torturados. Esa sangre no va a quedar impune. Es interesante porque a veces escuchamos en las noticias que el pariente de una persona que ha sido victimizada mortalmente dice, pero yo, dice, lo que pido es que esto no quede impune, sino que esto que se haga justicia. Y a veces pareciera de que un montón de crímenes quedarán impunes. No quedarán impunes. Aquí dice que la sangre de sus siervos, ¿qué? Será vengada. Entonces, recibirán el sello, serán galardonados, y si fueron martirizados, su sangre será vengada. Dios es el que toma la venganza. No, eso no es un asunto nuestro. Es Dios el que lo hace. Y dice el capítulo 22 y el verso 3, hablando de la Nueva Jerusalén, dice, y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella. O sea, mire, aquí estamos hablando de ¿qué? Aquí estamos hablando del centro de comando del universo, de la capital del universo, la Nueva Jerusalén. Y mire lo que dice. Y dice, y sus siervos le servirán ahí. El Señor dijo, donde yo estuviere, ahí estarán mis siervos. Y entonces, si Él está en el cielo, sus siervos estarán ¿dónde? Aquí dice, y sus siervos le servirán. ¡Qué lindo! Puede ser que aquí parezca que los siervos de Dios llevamos las de perder. Que el siervo de Dios lleva las de perder. En este mundo negativo. Escrito está, dice,
y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero, estará en ella, en la Nueva Jerusalén. Y sus siervos le servirán. Ahí estarán sus siervos. Entonces, la pregunta es, ¿estará usted ahí? ¿Estará usted ahí? ¿Lo ha considerado en serio, realmente? Dios quiere. Y Él no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos nos convirtamos en sus siervos. Él quiere iluminarnos a todos. Él quiere utilizarnos como sus instrumentos a todos. Él quiere que nosotros también estemos en el cielo para servirle allá como le hemos servido aquí en la tierra. Nadie que no le sirva aquí en la tierra va a servir allá en el cielo. El galardón, el sello, la reivindicación. Porque cuando los mataron dijeron, estos son criminales. Pero ahora el Señor va a decir, no, ellos murieron porque eran fieles a mí. ¿Verdad? Y por supuesto, lamentablemente, tristemente, los siervos de Dios no son muchos. Fíjense que es interesante, en el Evangelio de Mateo, el capítulo 9, los versos 37 y 38, Jesús dijo así a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Oiga, los obreros son pocos, es decir, los siervos, los verdaderos siervos, son pocos. Y entonces él dijo: rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y en el libro de Isaías, en el capítulo 6 y el verso 8, Isaías está en la presencia de Dios en visión. Y dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Claro, ese nosotros es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y en estos dos versos se resume, digamos, la primera iniciativa que nosotros debemos tener. Uno, orar al Señor para que más siervos vengan, sean levantados, más personas entiendan lo hermoso que es esto, ¿no? Y entonces estén dispuestos a permitir que el Espíritu Santo los convierta en siervos de Dios. Usted, si no lo es, si ya lo es, bendito Dios, manténgase fiel, crezca cada día más, sirva cada día más y mejor al Señor. Pero si no lo es, si todavía usted está sirviendo a dos señores o está sirviendo a un señor extraño, ya es tiempo. Renuncie a eso ahorita que hay oportunidad y venga y conviértase, permita que el Espíritu Santo le convierta en un siervo de Dios. Esa es la primera cosa, ¿no? Orar para que esto ocurra. Y la segunda cosa es precisamente lo que dice Isaías. Y a mí me encanta porque el Señor dijo: ¿y a quién voy a enviar? No le dijo: Isaías, ¿vos querés ir? No le dijo así, sino que le dijo: ¿y a quién enviaré? Y Isaías inmediatamente dijo: yo, Señor, envíame a mí, yo quiero ser tu siervo. Y esa espero que sea nuestra reacción, la suya, la de todos, que podamos decir: Señor, aquí estoy, le he estado sirviendo a otro amo, por favor libérame para poder servirte a ti, envíame a mí para iluminar al mundo. Pon tu sabiduría en mi boca. Y recuerden, la sabiduría de Dios es la palabra de Dios. Que Dios le bendiga. Amoroso Padre que estás en el cielo, damos gracias por los siervos que tú has utilizado para que la luz revelada pueda llegar hasta nosotros. Oramos, Señor del cielo, para que envíes obreros a tu mies y también para que pongas en nuestro corazón el anhelo de ser verdaderos siervos tuyos. Por favor, da a cada uno la bendición que necesita. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.